Recording in progress. Recording in progress. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago. Como ustedes saben, mis queridos amigos, Aló Psicólogo es un programa del Centro Arete de Humberto del Castillo Drago, donde vamos abordando distintos temas importantes para la salud mental, para la vivencia de la virtud y de la reconciliación personal. Normalmente abordamos temas psicológicos, aunque a veces no son psicológicos los temas, pero hacemos un acento en eso. El día de hoy vamos a hablar de la memoria emotiva, la memoria emocional. Hoy en día el tema de las emociones, el tema de la ansiedad, de la depresión o del miedo, de la ira, de la vergüenza, de la culpa, es muy importante. Y las neurociencias, la neurobiología ahora nos están explicando una serie de cosas que antes no entendíamos. Y esto es muy importante porque para nosotros en el Centro Arete, que decimos y partimos siempre de la consideración de que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual y que el ser humano tiene tres facultades: inteligencia, afectividad y voluntad. Entonces vemos cómo el ser humano está integrado y cómo hay una serie de explicaciones que pueden ser desde lo físico para iluminar lo psicológico, o desde lo espiritual, o cómo está relacionado la inteligencia con la afectividad y con la voluntad. Así que, queridos amigos, a los que ya están conectados, les pido que vayan compartiendo este video para que llegue a más personas. Compartamos el video y así podemos hacer que otras personas se beneficien con este tema. Para esto, el día de hoy hemos invitado a una amiga. Ella es psicoterapeuta de la reconciliación, estuvo como practicante, ahora es psicóloga voluntaria de Arete y hizo también con nosotros el diplomado de psicoterapia de la reconciliación. Ella es Sandra Giovanna Arévalo. Sandra, bienvenida a Los Psicólogos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por su invitación y permitirme participar de este programa. Muy bien, sí. La gente recién se está conectando. A veces el mismo título, pues, de pronto la gente no entendía bien qué cosa era, de qué íbamos a hablar. Bueno, también este programa queda aquí grabado en el fanpage de Humberto del Castillo Drago y del Centro Arete, y después también lo subimos al canal YouTube de Humberto del Castillo Drago, entonces ahí habrá mucha gente que lo va a ver. Bueno, si quieres nos puedes ir contando un poquito entonces de qué se trata este tema. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la memoria en general, qué es, cómo funciona. Después vamos a pasar a hablar ahí sí ya en general de la memoria emocional, también qué es y qué tipos de recuerdos son los que memorizamos de más, si aquellas experiencias agradables o desagradables. Después pasaremos a ver en qué sentido está relacionado los apegos y el sueño, cómo influyen estos con la memoria emocional. Y por último, ya pasaremos a ver cómo de pronto algunas estrategias para la regulación de la memoria emocional y psicopatológica. Bueno, hablando ya entonces de la memoria en general, podemos decir que la memoria es un aprendizaje de condicionamiento implícito de las respuestas emocionales a una situación y se puede codificar y mantener desde el nacimiento. Para Manuel Trasati, la memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información que llega a través de las experiencias. Esta capacidad del ser humano implica el uso de varias áreas del cerebro. Es un mecanismo tan rico como complejo. Gracias a la memoria, nos adaptamos al entorno en el que vivimos.
a nuestra realidad, generamos una identidad, aprendemos, crecemos y nos desarrollamos. Erróneamente tendemos a pensar que los recuerdos y las experiencias vividas son almacenadas sin jerarquía por nuestro cerebro, al igual que un archivo de una manera objetiva. Pero la neurociencia, sin embargo, nos enseña cómo nuestra memoria es emocional, es decir, fuertemente influenciada por emociones y sensaciones experimentadas frente a un determinado estímulo. Y que en consecuencia, cada uno de nuestros recuerdos es una reconstrucción personal, mediada y de alguna manera distorsionada Cada uno de nuestros recuerdos de una es experiencia que muy a reconstrucción menudo personal, nos resulta ser mediada totalmente y de alguna adherente manera a la distorsionada. realidad Cada objetiva. uno de nuestros recuerdos de una experiencia que muy a menudo nos resulta ser La memoria adherente emocional es un a la recuerdo realidad. relativo a las emociones experimentadas en relación con determinadas experiencias La memoria afectivas, emocional es como un las que se recuerdo caracterizan en las relativo a primeras emociones relaciones que el experimentadas niño tiene en con su relación con entorno, determinadas en el que experiencias. nace La memoria y en emocional particular es con el una cuidador cosa principal. Ahora vamos a ver cómo funciona la memoria. El proceso de memorización se remonta al comportamiento de las neuronas y la sinapsis. Las neuronas son las células que componen nuestro cerebro. Cada uno de nosotros tiene 100.000 millones. Y las sinapsis son el cambio, son como las carreteras que conectan las diferentes neuronas entre sí, creando las llamadas redes neuronales. Cuando recuerda, valga la redundancia, un recuerdo, un grupo de neuronas comienza a enviar señales electroquímicas que a través de la sinapsis según una secuencia específica. Por lo tanto, una memoria no es más que una red neuronal que se activa según una secuencia precisa. Cuando más se active una red neuronal con el tiempo, más arraigada estará la memoria asociada a nuestra memoria. Entonces, como vemos en el cuadro, pues tenemos 3 tipos de memoria: la sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. En realidad nos centraremos un poco más en la de largo plazo, que es la que nos interesa pues por nuestro tema. Pero entonces sí, a grandes rasgos, bueno, la memoria sensorial sí es la que recoge los estímulos externos percibidos a partir de nuestro. En la memoria a corto plazo es la que retiene durante periodo de tiempo breve no superior a 30 o 40 segundos. Y ya en la memoria a largo plazo, entonces esa sí es la que se encarga de codificar y retener la información durante un periodo de tiempo más extenso. En esa memoria de largo plazo, encontramos que se divide entre la memoria declarativa, la cual incluye la memoria semántica, que es la que se encarga de los hechos y el conocimiento. Y también la memoria episódica, que es la que se encarga de la autobiografía. Después encontramos la memoria implícita, que es la que se divide en memoria procedimental, la cual incluye los hábitos y habilidades cognitivas, motrices y perceptivas, y es una memoria originalmente en la fase del aprendizaje, que es consciente de acabar automatizándose. También hay otra parte que se llama la memoria priming o de cebado, que es la capacidad de identificar visual o auditivamente un objeto como resultado de una exposición previa, incluso si ésta está por debajo del nivel de conciencia. Así ya viendo más o menos a grandes rasgos lo que es la memoria en general, ahora sí vamos a pasar a ver como tal la memoria emocional. No sé si hasta el momento hay alguna duda, pregunta o comentario. Sandra, ¿ahí me escuchas? Sí, ya le escucho. Porque yo no te escucho a ti a veces. Sandra, ¿ahí me escuchas? Sí, ya le escucho. ¿Ahí me escuchas? Porque yo no Sí, te sí. escucho a ti a veces. ¿Me escuchas? Sí, yo sí le escucho ¿Ahí me bien. escuchas? Sí, sí. Sí, yo sí. Solo que a ratos me escucho ese Sino que yo no te estoy escuchando no escucho el Zoom. Sí, Ahí me están escuchando, pero yo no te escucho.
cuando estás por el Zoom. Ahí estás hablando. Tengo que abrir el Facebook y ahí sí te escucho por el Facebook, pero cuando hablo el Facebook y abro mi micrófono acá, entonces hay eco. Sí, sí, porque sí en momentos sí he escuchado mi eco. Yo no sé por qué no estoy escuchando. A ver, un momentico, espéreme un segundo. Ya no le escucho. No sé si me escucha, pero ya no le estoy escuchando. ¿No se le escucha? No sé si de pronto los que nos están viendo o escuchando, si nos están escuchando bien. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, pues continuemos un poquito, entremos ya en el tema de la memoria emocional. En esta memoria, todos pasamos esos momentos en los que en el transcurso de la vida, cuando algunas ocasiones desencadenan nuestras emociones. Entonces, puede ser alguna canción, el tipo de música, algún lugar, algún olor, una fotografía, o cualquier cosa que pueda despertar los recuerdos de días pasados o personas que han sido importantes o son aún importantes. Entonces, como que cualquier olor y demás nos evoca ese momento anterior vivenciado. En esas recreaciones estamos impregnados de una ola de emociones y resurgen momentos agridulces. Podemos experimentar sentimientos de alegría, felicidad, satisfacción, tristeza, dolor, todo dependiendo de la emoción que hayamos vivenciado. Estos son nuestros recuerdos emocionales. Hay una razón fundamentalmente biológica detrás del mecanismo de conexión entre la emoción, por un lado el almacenamiento y la recuperación de recuerdos. Por el otro, los psicólogos, entre ellos nosotros, han llevado a cabo investigaciones sobre la función de la memoria y han observado que la acción de recordar implícitamente implica, sí, se escuchó de nuevo el eco. No, no, ¿ahí me escuchas? Sí, le escucho bien. Ok. Pero no hubo ningún eco, ahora ya estoy bien, ya logré arreglar mi problema. Sigue adelante y te voy a preguntar. Listo, listo, perfecto. Entonces estábamos diciendo que, bueno, íbamos más o menos diciendo que todo esto como que nos lleva a recordar esas situaciones. ¿Hay algún hecho que desencadena estos recuerdos en nosotros? Estos circuitos permiten que la emoción se vuelva perceptible. Se trabajan en conjunto con los del almacenamiento emocional a medida que se entrelazan con ellos. Esto explica por qué el recuerdo de momentos desagradables produce emociones desagradables y de la misma manera el recuerdo de expresiones placenteras estimula emociones positivas. Es mucho más probable que recordemos momentos asociados con emociones fuertes en lugar de eventos emocionalmente neutrales o que carecen de profundidad emocional. Lo interesante es que nuestros recuerdos, que se basan en experiencias, se almacenan en círculos de memoria emocional con tantos circuitos de cognición neurológica que corre junto a ellos y con los que trabajan en simbiosis. Los recuerdos emocionales pueden considerarse como un diario interno que registra nuestro crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida. Las experiencias emocionales forman el núcleo de la cuenta interna y de las relaciones con los demás, ya sean familiares, amigos, que van y vienen. Las emociones se almacenan de acuerdo con un mapeo, una organización y una clasificación de experiencias que componen un relato interno capaz de dar una solución de continuidad temporal a nuestro pasado emocional. La memoria emocional está estrechamente relacionada con las emociones, los procesos adaptativos y multicomponentes activados por eventos de estímulos relevantes para el individuo.
Tales respuestas emocionales pueden ser seleccionadas porque tenemos patrones que hemos construido durante la experiencia y que sirven como norma o modelo para hacer frente a nuestras situaciones. El sistema emocional utiliza patrones que se forman a través de mecanismos de aprendizaje, de condicionamiento e inconscientes, que estos serían los implícitos. En particular, el aprendizaje emocional se refiere a las formas más simples de comportamiento y las primeras etapas del desarrollo emocional. La memoria emocional es un aprendizaje condicionado, implícito, de respuestas emocionales a una situación. La memoria emocional se puede codificar y mantener desde el nacimiento, a diferencia de la memoria declarativa, que no se estabiliza antes de los 3 o 4 años. El hipocampo, que no madura antes de los 2 años, juega un papel fundamental en la formación y en la consolidación de la memoria declarativa. Entonces, como vemos, la memoria emocional es una de las primeras que se inicia a desarrollar en nuestro cerebro. Sí, Sandra, no ¿Sí? sé si podrías volver al esquema de todas las memorias que de pronto a mí no me quedó tan claro. Bueno, yo lo conozco, pero como estaba con el tema del eso. Yo creo, tengo un comentario y a ver lo podemos comentar con esto que estás diciendo de la memoria emocional. Creo que es importante porque a veces uno piensa, digamos, que la emoción pues está en el corazón, ¿no? O cuando uno se enamora de alguien, pues como que siente maripositas en el estómago, ¿no? O sea, a veces uno se hace unos imaginarios y no sabe pues todo esto, ¿no? Esta relación que hay entre el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué? Porque entonces las emociones, y creo que es lo que vas a explicar un poco más, o sea, el motor de las emociones está en el cerebro límbico, en la parte límbica, ¿no es cierto? Y desde ahí van a llegar a todo el organismo y obviamente están impactando, pues, hacen parte de la psique o de la dimensión psicológica, pero el otro día yo hablaba con una persona, con un papá, que él me preguntaba si yo creía que de pronto algunas actitudes de él podían estar generando heridas afectivas o traumatizando a sus hijos. Entonces yo le hablaba de que los niños muchas veces se traumatizan o adquieren heridas afectivas porque eso se da en el cerebro, ¿no? En todo lo que tú estás explicando, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque también he escuchado a otra persona que decía, no, mis hijas no se acuerdan, digamos, de cómo los trató el abuelo o el tío o quien sea, pero esa mamá no está considerando que existen este tipo de memorias, ¿no? Esa memoria procedimental es muy importante, ¿no? Entonces, todo esto que tú estás hablando es muy importante, hay que conocerlo y además nos hace entender cómo funcionamos y de dónde van a surgir todas estas emociones, ¿no? Eso es lo que pienso. Sí, perfecto. Y como dice, muchas veces esa memoria no quiere decir que todo lo que hayamos memorizado emocionalmente, conscientemente lo recordemos, porque hay muchos de esos recuerdos que de pronto nuestro inconsciente en forma de protegernos quedan allí guardaditos. Sin embargo, si ciertas situaciones evocan ese recuerdo, entonces no lo recordamos como tal, pero sí hay vivencias que evocan ese recuerdo y evocan como esa vivencia que se empieza a tornar como repetitiva. Listo, Que a ahora veces sí. como que se activa ahora vas a entrar a explicar lo de la amígdala, Ujú, sí, y señor. como recuerdos, como imágenes, por ejemplo, no sé,
que me activan la amígdala, pero eso significa que de pronto ahí hay una memoria traumática, ¿no? O sea, hay algo que no se ha reconciliado, que no se ha sanado. Y que yo creo que el organismo, el sistema nervioso, o lo bloquea, o lo evade, o lo sobrecompensa. Pero el sistema nervioso algo va a hacer con ese evento, ¿no? Y obviamente lo va a guardar lo guarda en la memoria también, ¿no? Sí. Ujú, sí, perfecto. Listo. Entonces ya hablando un poquito de la amígdala para que la puedan ubicar, es ese puntico rosadito que se ve ahí en el cerebro. La amígdala, pues como ya estábamos mencionando, se desarrolla desde el nacimiento y esta juega el papel clave en la formación y consolidación de la memoria emocional. La amígdala es una masa celular de materia gris con forma de almendra, ubicada en el lóbulo temporal medial del hombre. Bueno, del hombre y de la mujer, cuya estructura y organización esencial es similar a las ratas. A los monos también tiene cierto parecido. Y también se genera como ciertos comportamientos, como el miedo. También esto se puede ver pues en los reptiles, en las aves, las cuales tienen unas características un poco similares en la amígdala. Entonces esa amígdala como que va a generar esa capacidad de podernos defender de pronto ante el peligro, teniendo claro también que nosotros hacemos parte del reino animal. Listo. Entonces, hablando más sobre la amígdala, el sistema límbico es considerado el sistema que preside las emociones, está implicado en la regulación del comportamiento instintivo, las funciones y los ritmos biológicos vitales, pero también está especialmente implicado en la memoria, el aprendizaje y de la atención. La amígdala está compuesta por un núcleo basal, como ya lo mencionaba, un núcleo lateral que recibe la información de los sistemas sensoriales del tálamo y de la corteza, donde está la parte del olfato, el gusto, la parte auditiva, la parte visual y la parte somatosensorial. Y un núcleo central que envía información desde la amígdala a otras partes del cerebro, especialmente las estructuradas del tronco encefálico, que controlan respuestas fisiológicas específicas. Ahora, ¿cuál es el papel de la amígdala? El papel de la amígdala es en la formación de la memoria emocional, se ha estudiado principalmente con respecto al condicionamiento del miedo, una forma de aprendizaje asociativo simple que implica la adquisición de información emocional. El condicionamiento del miedo se ha estudiado a través del principio del condicionamiento clásico. Un estímulo condicionado, como un sonido, se presenta junto a un estímulo incondicionado, como la salivación del perro frente a la comida. De pronto los que tienen perritos de pronto han podido evidenciar eso. Se le muestra la comida al perrito y el perrito, bueno, no todos porque tengo aquí 3 perritos y uno en específico hace eso. Él se le muestra la comida y ya empieza a salivar. Después de las asociaciones repetidas entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, el sujeto, incluso cuando se expone al estímulo condicionado, muestra las mismas respuestas observadas por el estímulo incondicionado. La información sensorial del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado es procesada por el núcleo lateral de la amígdala. Luego la señal se envía desde el núcleo lateral al núcleo basal, que la envía al núcleo central, que a su vez envía a diferentes regiones del cerebro responsables de algunas respuestas fisiológicas, como el aumento del ritmo cardíaco, y conductuales como la inmovilización. Entonces ahí es cuando vemos por ejemplo, ante algún susto, nuestro corazón se va a acelerar, lo cual va a hacer que llegue menos oxígeno a nuestro cerebro, y ahí es cuando va a reaccionar la amígdala y todo nuestro cerebro para mandar muchos pensamientos y mucha información para poder defendernos ante ese peligro.
o poder llegar a inmovilizarnos físicamente. Estas respuestas fisiológicas y conductuales constituyen las respuestas emocionales. La información sensorial llega al núcleo lateral de la amígdala a través de dos vías paralelas. Una ruta directa es considerada como el circuito responsable de las reacciones emocionales inconscientes y la ruta indirecta, que pasa por la corteza sensorial y el hipocampo, considerado el circuito responsable de las reacciones emocionales que implican un procedimiento más consciente de los estímulos. El hipocampo, de hecho, está ahí cerquita a la amígdala. La amígdala está compuesta por una red de conexiones neuronales inhibidoras, que son las interneuronas que impiden la activación de potenciales de acción en respuesta a estímulos irrelevantes. Los nuevos estímulos producen una respuesta, pero se nota una reducción en la respuesta, la cual es una habituación y se repite el estímulo. Si el nuevo estímulo se asocia con un evento importante para el individuo como un estímulo amenazante, el control inhibitorio de las interneuronas se reduce, determinando la formación del aprendizaje emocional condicionado. Eso así como a grandes rasgos lo que es el papel de la amígdala. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, comentario. En el Facebook no veo, Sandra. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto, se le escucha. Bueno, entonces esto de la amígdala es algo muy importante que se viene estudiando hace relativamente poco. Y ahí quedan, digamos, almacenados, entre otras cosas, lo que se pueden llamar las memorias traumáticas, donde están las heridas afectivas o los traumas. Hay gente que dice, bueno, no, yo no tengo un gran trauma, yo no estoy traumatizado, pero en realidad el tema con el trauma no es tanto que sea muy fuerte o no, sino cómo lo vive la persona. Entonces a un niño, digamos que sus padres lo dejan en la casa solo a los 3 años y que él se despierta y no encuentra a nadie, se asusta, tiene miedo, siente que lo abandonan, se siente solo, entonces eso puede ser una herida afectiva o un trauma psicológico. Entonces eso queda en la amígdala. De hecho, la terapia MDR, la terapia de sensibilización y reprocesamiento con movimiento ocular, lo que trata justamente es de pasar esa memoria traumática de la amígdala al hipocampo, porque la amígdala no tiene conciencia de tiempo, no tiene temporalidad, mientras que el hipocampo sí. Entonces, por eso, mis queridos amigos, es que, por ejemplo, hay personas que se les murió un familiar y que lo bloquearon o que lo evadieron. En realidad lo taparon, pero eso queda en la amígdala. Entonces, por eso que a veces, como está explicando Sandra, a uno le hablan de ese hecho y uno se pone a llorar. Se activa la amígdala, se dice. Se activó la amígdala, ¿no? Se recordó esa memoria traumática, se activa la memoria traumática de ese duelo que no se hizo. Por eso es muy importante sanar heridas, trabajar el tema de la reconciliación personal y cada vez con la ayuda de las neurociencias, de la neurobiología, vamos entendiendo un poco más cómo funciona todo, en realidad, el cerebro, ¿no? Entonces me parece sumamente interesante el tema que ha traído hoy día Sandra, porque es algo en el que estamos profundizando poco a poco, ¿no? Y que cada vez ya está siendo más común este tema de la amígdala y las memorias, etc. Sí. Sí. Y ahora que estaba hablando del duelo, me llevó a recordar de una de las personas que acompañé en un proceso psicológico. Y de hecho, él había pasado por ese proceso. A sus 2 años había muerto su mamá
él lógicamente no vivió ese duelo, no tuvo cómo vivirlo. Quien se hizo cargo de él fue su tía materna, Sí. no, tía abuela materna se encargó de él. Y ya a los 22 años más o menos le dicen a él de que su tía que lo había cuidado tenía un cáncer terminal y ya le quedaba poco tiempo de vida. En el momento en que le dan esa noticia, él cada vez que suena su celular o cada vez que llegaba alguien a visitarlo, le daba un ataque de pánico. Y fue por eso mismo, ese duelo no elaborado se le conectó ya con la con la tía, y el proceso fue empezar a elaborar primero ese duelo con la mamá, y ya le fue más fácil poder enfrentar ese duelo primero por el cáncer de su tía y luego ya por la muerte, porque sí murió la tía durante el proceso, pero ya le fue más fácil poderla afrontar y poderla acompañar en sus últimos días y en su entierro. Sandra, Cierre acá hay separado un par de preguntas o de sí. comentarios. Ujú. Dice, para cualquier estudio profesional es necesario la memoria emotiva. ¿Ayuda esto a una perfección personal en sobresalir de lo común? No sé si la quiera responder su merced. Sí, ¿por qué no pasa? Sí, está un poco confusa, pero vamos a ver. Si vamos a los tipos de memoria. Ay, listo. O sea, dice, para cualquier estudio profesional es necesario la memoria emotiva. A ver, Ujú. yo creo que todas las memorias son importantes, ¿no? Pero obviamente, ¿cuál sería para ti la memoria más importante, digamos, Sandra, en cuanto lo intelectual, lo cognitivo, para llevar unos estudios, por ejemplo, en la universidad? Es que de hecho sí había ahí, no recuerdo, hay alguien que sí está hablando, uno de los estudiosos sobre la memoria emotiva, y sí hablaba esto de los estudios y cómo esta parte emotiva tiende a ser al final aquella que nos lleva a dirigir nuestra vida profesional, en el sentido de que al final los conocimientos y los profesores que más nos llegaron fue aquellos profesores, aquellos docentes que fueron como, que enseñaron como con motivación, que Así como es. que tenían emoción por enseñar y esas emociones fueron las que transmitieron al enseñar. Entonces, eso al final es como lo que marca en cierto sentido y que queda más grabado en nuestro ser. Entonces, habrá un profesor en específico que lo recordemos más y lo que ese profesor nos enseñaba, y eso mismo como que va enfocando hasta cierto lugar. Por ejemplo, no sé, ese profesor era de matemáticas, la de matemáticas me gustó y después entonces eso me llevó a enfocarme. Entonces yo creo, pues según ese estudio, y también yo creería que sí, en cierto sentido, sí tendría mucha influencia la memoria emotiva para estudiar una carrera. Sí. Lo que pasa que, Sandra, el tema de la motivación es fundamental para estudiar y para desempeñar una carrera. Conozco a una chica que ella quería ser artista, quería dedicarse al canto. Los papás no la dejaron. Entonces ella estudió la carrera, acabó la carrera y le dijo a sus papás, acá está mi cartón y ahora voy a dedicarme yo a cantar. Ujú. Entonces, ella seguramente estudió y hizo lo que pueda, pues bueno, no fue tan bueno, no está acá, pero lo acabó. Entonces, mucho es la motivación y hay que recordar que la motivación es una vivencia de la afectividad, así como las emociones, así como los sentimientos, la motivación, la ilusión son una expresión de la afectividad de la persona. Entonces,
yo creo que el tema afectivo es fundamental. A veces hemos reducido el hombre solamente a lo volitivo, a la voluntad, o solamente a lo cognitivo, y nos olvidamos de todo este mundo emocional. Hay un amigo que está preguntando, y yo creo, hay que aclarar, Sandra, que nosotros, si quieres ya pásate a la parte de amígdala, para luego continuar. Las amígdalas, o la amígdala de la que estamos hablando, es de la amígdala cerebral, no es la amígdala que está por acá por la garganta. Y son dos amígdalas en realidad, porque cada cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, tiene su amígdala, ¿no? Porque dice, lo que ocurre con la amígdala es lo que se conoce como un nudo en la garganta. ¿Tú entiendes esa pregunta? Yo estoy entendiendo que hay una confusión, o no sé, o estoy entendiendo mal. O podría ser en cierto sentido cuando hay esa emoción que lleva a sentir como ese nudo en la garganta. Entonces, sí, podría ser visto así en ese sentido de hubo algún hecho que no lo pude expresar como quería o lo quería expresar y no me lo permitieron, o lo expresé y me lo reprobaron y se crea como ese nudo en la garganta. Entonces después habrán otras situaciones que van a recrear ese recuerdo del nudo de la garganta. No sé si de pronto eso es lo que Sí, quería decir la persona que efectivamente nos tienes escribió. razón. Yo creo, para complementar lo que estás diciendo, es que efectivamente, todas nuestras emociones se somatizan. Entonces, si yo siento miedo, lo puedo sentir en el estómago, lo puedo sentir en los hombros. Si siento tristeza, lo puedo sentir en el pecho. Porque nosotros, o sea, todo se somatiza. ¿Por qué? Porque las emociones generan hormonas, ¿no? O sea, y hay una conexión ahí entre emociones y la parte hormonal con la serotonina, que hemos hecho a los psicólogos sobre serotonina, sobre dopamina, sobre el cortisol. Entonces, por eso es que la emoción, el miedo que impacta en mi cerebro, ¿no es cierto? Eso va a terminar generando cortisol, ¿no? O hay algo en el cerebro que, digamos, que está relacionada, digamos, la serotonina con la tristeza que puedo sentir. Y la serotonina es así, se genera en alguna parte del cerebro, ¿no? Entonces eso, entender esa relación, digamos, de lo psicológico, inclusive de lo mental, con lo físico, con lo corporal, con lo anatómico, creo que es fundamental. Si podemos seguir, Sandra. Listo. Ahora sí vamos entonces a ver qué experiencias son las que más se memorizan, si aquellas agradables o desagradables. El hecho de que nuestra memoria esté altamente influenciada por las emociones se explica a nivel fisiológico. Cuando nuestro cuerpo se encuentra en un llamado estado impresionable, es decir, mientras experimenta emociones y sensaciones fuertes, la amígdala, una parte primitiva e instintiva de nuestro cerebro que maneja las emociones, libera hormonas, que es más o menos lo que nos estaba comentando Humberto hace un momento. Estas desencadenan la llamada reacción de lucha o huida, además de movilizar automáticamente los centros neuronales atribuidos al movimiento y activar el sistema, la parte cardiovascular, los músculos y los intestinos. Si en la prehistoria las hormonas liberadas por la amígdala, como la adrenalina, dopamina, norepinefrina, Sí. fueron útiles para que nuestros antepasados se escaparan o no de un peligro y aprendieran nociones útiles para la supervivencia, ayudándolos a establecer qué estímulos eran útiles o perjudiciales. Hoy nos permiten o le permite a nuestro cerebro determinar el valor emocional de las experiencias que vivimos diariamente e informar al hipocampo, cuerpo neuronal que recuerda activamente nuestras experiencias, qué recuerdos mantener a largo plazo y cuáles no. En resumen, la amígdala juzga el valor emocional de cada estímulo
Y el hipocampo preserva la memoria. Entonces, en conclusión, no es que se graben más las experiencias negativas que las positivas o las positivas que las negativas, sino son aquellas que generaron más impacto, aquellas que generaron mayor emoción, son aquellas las que se van a registrar más en nuestro cerebro. No sé si algún Excelente, sí, comentario sigamos. sobre esa parte o continuamos. Sí, continuamos. Listo. Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito cómo se relaciona la memoria a la parte del apego y a la parte del sueño. Iniciamos entonces con el apego, hablando también más sobre aquel apego sano que se construye desde nuestra infancia o que se puede generar también de forma insana. Entonces, decimos que es importante subrayar la importancia de la memoria emocional y el aprendizaje emocional, también en relación con el apego. Los estímulos que llevan al niño a aprender de forma condicionada se derivan de la relación afectiva con el referente principal e incluyen la comunicación cara a cara, vocalizaciones, gestos y contacto físico. Estos primeros intercambios emocionales y visuales se almacenan dentro del conocimiento relacional implícito, que se integra en el vínculo del apego. Un vínculo no solo psicológico, sino también neurobiológico y enraizado con el cuerpo. En términos modernos, el apego puede definirse como una estrategia de regulación del estrés y en este sentido el aprendizaje emocional es fundamental. En las comunicaciones emocionales, la madre, a través de su comportamiento, regula las variaciones de activación fisiológica y estados emocionales del niño, que así queda expuesto a la capacidad de regulación psicofisiológica del referente principal. A través del aprendizaje emocional condicionado, el cerebro selecciona los circuitos neuronales más funcionales para responder al estrés del entorno externo. Y de esta forma se forman sistemas de respuesta estables y coherentes ante situaciones estresantes. La capacidad individual de regulación psicofisiológica en respuesta a situaciones estresantes se relaciona, por tanto, con los vínculos de apego tempranos. El aprendizaje emocional también tiene una explicación neurobiológica. Cuando el bebé es acunado por la madre, se activan y se refuerzan algunos circuitos neuronales. La presencia repetida de la madre sería la base del proceso del condicionamiento, que a su vez la base del aprendizaje emocional condicionado. Dado que durante los primeros 2 años de vida el cerebro y especialmente los circuitos límbicos del hemisferio derecho pasan por un periodo crítico de desarrollo, estos aprendizajes condicionados se estabilizan. Entonces, ahí de la importancia de poder generar ese buen apego con esa figura más cercana al niño. Y ahora vamos a ver un poco cómo está relacionada la memoria a la parte del sueño. Alguien que habla sobre este tema es Matthew Walker. No sé si lo estaré pronunciando bien, pero bueno, algo así es. El cual parte de la definición de la memoria emocional, que es la memoria caracterizada por el recuerdo y el tono afectivo. Él propuso una hipótesis relativa a la relación entre el sueño y las emociones. Es decir, la hipótesis según la cual el sueño, REM, las iniciales en inglés, o MOR en español, que sería el sueño a partir de los movimientos oculares rápidos. Este tiene una función importante para la memoria emocional, ya que permitirá consolidar el recuerdo emocional y al mismo tiempo rebajar hasta anular el tono afectivo ligado al propio recuerdo. Tendemos a recordar mejor la información asociada a una reacción emocional relevante,
Sin embargo, con el tiempo, la reacción emocional vinculada a la información previamente aprendida disminuye. Esta reducción del tono afectivo es fundamental porque si no se produjera, quedaríamos en un estado de hiperactivación, típico, por ejemplo, de un estado de ansiedad excesiva. Y esto, pues al final sería perjudicial tanto para nuestra mente como para nuestro organismo. La hipótesis del sueño REM afirma que durante la noche tanto los procesos de consolidación de la memoria emocional a través del esfuerzo de la actividad del hipocampo, como la reducción del tono afectivo ligado a la propia memoria a través de la inhibición de la actividad de la amígdala y que están modulados por las características neurobiológicas del sueño REM. Durante el sueño, algunas áreas límbicas están activas, especialmente la amígdala y el hipocampo. Esta activación podría estar asociada con la recuperación de información emocional previamente aprendida. Posteriormente, la interacción entre los circuitos corticales y subcorticales durante el sueño REM podría asociarse en la integración del nuevo material emocional, como la información emocional previamente aprendida, y permitir lo que llamamos ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Durante el sueño REM se reelaboran las experiencias negativas, reactivando experiencias ya vividas. Por lo tanto, se reduce la emotividad asociada a un recuerdo, porque se asocia a experiencias ya vividas en el pasado. Entonces, aquí podemos ver cómo es tan importante el poder tener un sueño sano, el poder tener el tiempo adecuado para poder dormir y poder permitir que nuestro cerebro haga sus procesos necesarios para poder como digerir lo vivido durante el día, gestionar todas esas emociones y pensamientos de las vivencias del día. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Sí, ahí digamos que en el momento de los sueños, eso se dan en el momento del sueño más profundo. Entonces, cuando uno está soñando, es lo que tú dices es que se está consolidando ese recuerdo emocional, pero el cerebro como que está reprocesando, ¿no es cierto? Y está tratando de poner, digamos, de colocar ese recuerdo en algún lugar del cerebro, digamos, ¿no? Así como lo entiendo. Sí, ahí es donde yo soy la que tengo una pregunta. No sé si se vale que sea yo la que pregunte. Sí, sí, estamos en un Tendría, diálogo, bueno, espero que lo pueda responder. Sí. no soy experta en lo de la terapia EDMR. ¿Tiene que ver Sí. esta parte de estos movimientos oculares rápidos durante el sueño con ese tipo de terapia? Sí, claro, total. Es que Francine Shapiro, justamente de lo que ella se dio cuenta, es que estos movimientos oculares rápidos se suceden cuando la persona está dormida y está en un sueño profundo. Entonces ella buscó utilizar ese movimiento ocular, pero de manera consciente, y se dio cuenta que con ese movimiento ocular se podía desbloquear estas memorias traumáticas y por tanto se podían sanar traumas y heridas afectivas. Entonces lo que se hace en MDR es simular, o sea, imitar estos movimientos oculares. Entonces uno le dice, bueno, lo voy a decir rápido, ¿no? Piensa en esta imagen y vas a seguir mis dedos. Claro, como también se puede hacer esta terapia vía online, ellos han inventado, los terapeutas MDR han inventado una bolita, ¿no? Que es ir de lado a lado y uno va con ese movimiento ocular, efectivamente logra un reprocesamiento emocional y desbloquea el cerebro y por tanto va sanando heridas y va conectando con otros. Sí, y se llega a cosas bastante increíbles. Sí. Muy interesante. ¿Nos Listo, falta algo muchísimas más? gracias.
Ya estamos acabando. Sí, voy a hablar así a grandes rasgos nada más, la parte de si los si los recuerdos se pueden editar o no. Okay. De pronto no digo todo lo que tenía por decir, pero sí está un ejemplo claro. No sé si de pronto cada uno de ustedes recuerda de esa experiencia cuando se ha visto 2 o más de 2 veces una misma película o una misma novela. Que mientras uno está viendo por segunda vez, uno dice, ahorita va a pasar tal cosa, ahorita le va a decir tal cosa. Sucede el hecho y sucede que no lo dijo o no pasó así. Ahí es donde está la respuesta si podemos editar o no nuestros recuerdos. Sucede que vamos a partir de nuestras emociones, a partir de nuestra parte emotiva, lo que sucede lo recordamos de cierta manera. Y al pasar el tiempo, esos recuerdos se van modificando, van encontrando un sentido diferente. Entonces sí se puede dar se le puede ir como dando un sentido a ese recuerdo. Entonces sí se podría editar como tal ese recuerdo. Y no alcanzo a ver aquí. El olvido como defensa, bueno, eso ya lo habíamos hablado al inicio más o menos, y es el hecho de que muchas veces, o sí, ya lo habíamos dicho con ejemplos y todo. El recuerdo está como tal en nuestro cerebro, pero no lo recordamos conscientemente. ¿Para qué? Para una forma de proteger nuestra mente. Porque si lo recordáramos en un momento inadecuado, podría ser negativo para nuestra salud mental. Entonces sí es normal que ciertas cosas las olvidemos y en cierto momento las evocamos por alguna situación que sucede. Y ya, algunos pasos de pronto para tener en cuenta a cómo, ya que veíamos que sí se puede de pronto tener alguna edición en cierto sentido de nuestros recuerdos, cómo poder también a partir de esas emociones que se generan de eso vivido en el pasado y que se están generando en el presente, cómo poder regular esas emociones. Entonces, sí, tener en cuenta de pronto cosas como el hacer conciencia y tener la comprensión de las emociones como tal, el poderlas aceptar, el poder tener la capacidad de gestionar los comportamientos y las respuestas a esas emociones y después tener unas estrategias apropiadas para poder actuar dependiendo del contexto en el que vivimos. De pronto, en lo personal, suelo en general dar algunas herramientas como por ejemplo la respiración diafragmática, el hacer ejercicio físico, el socializar, tomar el sol, son cosas así como en general que nos van ayudando de pronto en cierta medida a gestionar nuestras emociones y poder como poderlas ir dirigiendo. Una importante que se me olvidó es el poder escribir. Es importante poder escribir, ya que el escribir por un lado nos ayuda a sanar y por otro lado nos ayuda a reconocer, a poderlas aceptar y poder empezar como a digerirlas, a poderlas gestionar ya escribiendo. Y ya, eso así a grandes rasgos rápidamente. Sí, muchas gracias, Sandra. De hecho, y a nivel físico, ya que mencionaste la respiración diafragmática, la relajación progresiva, los ejercicios cardiovasculares nos ayudan a regular el cortisol y por tanto se regula, entre otras cosas, temas de ansiedad, miedo, motivación, o los ejercicios físicos también nos ayudan a generar dopamina, que es la del placer, el gusto, la motivación, y serotonina también, que tiene que ver con la ansiedad y la depresión, ¿no? Y también sí, sería
creo que nos falta tiempo. Bueno, esta es una presentación general, porque también se podría profundizar un poco en lo que se llama el reprocesamiento emocional, que hay varias terapias que ya están avanzando en eso, MDR o la terapia focalizada en emociones también, ¿no? Sino que lo que plantea MDR es más potente porque es con estimulación bilateral. Acá hay una pregunta que dice: los eventos traumáticos se guardan en la amígdala, que es lo que yo he dicho, y los buenos recuerdos, ¿dónde se guardan? En la misma parte. Sí, los Pero, dos van en pero, la misma parte. pero también, pero el hipocampo es el que los distribuye, ¿no? Sí, ahí como que es un trabajo conjunto, pero igual los dos no es que vayan a diferentes lugares, sino que están registrados en el mismo lugar porque al final son emociones. Pensemos en que las emociones no son positivas ni negativas, sino las emociones son, podríamos decirles más bien como agradables y desagradables. Ya teniendo en cuenta que las emociones no son ni positivas ni negativas, entonces no hay como esta discriminación de esto va a un lado y esto va al otro lado, sino que son emociones que van a generar alguna reacción en nuestro cuerpo para algo, para alguna reacción, para alguna actividad, sí, que generan un movimiento. Sí, así es. Eso también tiene que ver con que generan o no, si generan o no perturbación emocional, ¿no? Entonces, claro, lo que hace terapia MDR es pasarla al hipocampo, donde ya hay conciencia de tiempo. Entonces, cuando yo recuerdo la muerte de mi papá, yo digo, no, bueno, mi papá murió hace tantos años. Mientras que si está en la amígdala no tiene esa temporalidad, esa conciencia de tiempo, ¿no? Pero bueno, muy interesante, Sandra, muy bueno. No sé si puedes poner la diapositiva, si alguien está interesado, que vaya a ver, que esté viendo el programa o que lo vaya a ver después en las redes sociales, en el canal YouTube. Ahí están tus redes, ¿no? Y tu contacto. Sí, si alguna cosa quedó atenta y disponible a cualquier duda, comentario o también algún acompañamiento psicológico cuando se reconocen algunas heridas debido a esas emociones profundas que han dejado marcada de pronto nuestra vida y llevan a que de pronto se vea afectado nuestro día a día. Así es. Bueno, Sandra, muchas gracias. Y les decimos a los amigos que el próximo lunes a las 7:30 vamos a hablar del tema de la sanación de las heridas, de la reconciliación personal. Va a estar como invitada la psicóloga Mónica Caballero Andrade, así que los invitamos para seguir profundizando en más temas. Síganos en las redes sociales. Bueno, acá Sandra tiene sus redes propias, también las del Centro Arete, las de Humberto del Castillo Drago. Le mandamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima semana. Hasta Muchísimas pronto. gracias. Chao. Buenas noches. Chao.